Bendiciones para todos ustedes. Nuevamente estamos aquí para compartir las Escrituras. Y hoy tenemos una historia del Antiguo Testamento nunca antes contada, y son revelaciones y misterios. Y para poder ir desenfocando, para entender este mensaje, esta palabra, nos vamos a meter en el libro de Génesis. Queremos irlo llevando por secciones, ya que queremos que usted lo pueda entender claramente. ¿Cuál es el propósito de la redención de Cristo, de nuestro Dios, en su vida? Así que, pastor, Dios me le bendiga. ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios. Y para nosotros es un placer estar de nuevamente con ustedes, llegar a sus hogares, a sus corazones, y que esperamos que la bendición del Todopoderoso sea sobre todos ustedes. Así que vamos a iniciar con este tema precioso y nos vamos a meter al libro de Génesis, pero antes queremos decirle algo. Y de verdad hemos pasado por situaciones difíciles, pastor, viendo a nuestros hermanos, amigos. Pues sabemos que aquí en la ciudad de Medellín estamos pasando por una situación bastante dolorosa. Hay familias que están pasando en emergencia. Por ese motivo estamos un poquito aislados, porque también estamos metidos mirando, buscando, orando, ayudándoles también, porque en realidad no es fácil para esas familias que perdieron familias, hijos, pero también hay un milagro de Dios de un bebé. Pastor, había anoche todavía el balance parcial que dieron de víctimas son de 25 personas, pero todavía sigue una cantidad de gente desaparecida. Eso fue aquí en el barrio Pinal. El Pinal, se vino toda esa luz de tierra, y el barrio afectado fue Granizal abajo, porque fue el que le cayó eso. Pero las viviendas se cayeron, fue donde se movió la tierra. Así que estamos con ellos. Sé que ustedes también se van a unir a esta labor de oración, a los que económica o física, no sé cómo, de qué manera están ayudando, pero sabemos que muchos estamos con aquellas familias que están pasando por estas situaciones difíciles. Así que volvemos nuevamente a retomar nuestro lugar, nuestra tarea, volver otra vez con ustedes, porque esto es un gozo, ¿cierto? Sí, lo que estaba diciendo la pastora, el del niño, un niño de 6 meses. Un milagro de Dios, vea, lo encontraron sobre del lodo, entonces esa es una maravilla, es un milagro de Dios. Ahí estamos viendo el poder de Dios. Y hoy vamos con este tema maravilloso, y historias del Antiguo Testamento nunca antes contadas, revelaciones y misterios. Vamos, sección 1. Así que para iniciar vamos a empezar con un viaje por el Antiguo Testamento para entender y conocer esta hermosa historia del pueblo de Dios, para que usted pueda entender el plan de redención. Cuando nosotros estamos entendiendo los planes de Dios, porque nosotros estamos empapados de la historia. ¿Y cuál es la historia? La historia nos la narra la misma escritura, la misma palabra de nuestro Señor Jesucristo, es la que narra esa bonita historia y cómo es que fue diseñado y cómo fue que hicieron las cosas. Así que antes de que todo empezara, solo existía Dios. Dios ha sido toda la vida de la creación. Él es el rey de la creación. Así que podemos ver que su existencia es eterna, sin origen y sin fin. Es infinito. Cuando estamos hablando de infinito, ese poder no tiene fin. Es un poder maravilloso, solamente lo tiene nuestro Señor. Por eso es que cuando nosotros estamos agarrados de Él, nosotros tenemos parte de esos poderes, porque nosotros estamos agarrando el poder de nuestro Señor. Por eso estamos ampliando paso a paso
y por secciones, porque queremos que usted pueda empaparse y entender la profundidad del principio de la creación y el propósito de Dios y la redención con la humanidad. Así que podemos ver que Dios no fue creado porque Él es el creador de todas las cosas. Él fue el que hizo todo, pastora. Si nos damos de cuenta que nosotros aquí, por ejemplo, y todo lo que hizo Él lo hizo bien hecho. Nosotros aquí hacemos los muchachos y lo hacemos mal hecho porque el uno coge por una parte, el otro coge para otro. Va a hacer cosas que no le agrada a Dios. Y Dios hizo lo que le agrada a Él y lo que le agrada al hombre. Lo que pasa es que el hombre no ha sabido agradecerle a nuestro Señor. Entonces podemos analizar y mirar, y es que Él, estamos hablando de Dios, en su eternidad misma, ese es un atributo exclusivo de Dios. Sí, porque cuando nosotros estamos hablando de un potencial, estamos hablando de unas cosas maravillosas, de un poder infinito, estamos hablando mucho más allá de todas las cosas. Y por eso es que nosotros tenemos que tener una fe infinita de un principio y un fundamento y ir hacia el objetivo. Y el objetivo se llama Jesucristo. Así que vamos mirando paso por paso que el principio, o en el principio, Dios creó los cielos, la tierra, todo lo que existe, pastor. Mire qué hermosura de lo que Dios nos está mostrando. Aún tú miras a los cielos y lo primero que ves es creación de Dios. Cuando nosotros llegamos, si es que cuando nosotros llegamos a la orilla del mar, vemos el poder de Dios, porque vemos eso, mejor dicho, miramos y eso no alcanzamos a ver de una orilla a la otra orilla. Parece que el mar se encontrara con el cielo, y es que hasta ahí llega nuestra mirada. Cuando nosotros miramos el potencial de que tiene el mar, vemos la maravilla y el poder de Dios. Cuando nosotros vamos en un carro, vemos la maravilla y el poder de Dios. Ahora cuando usted mira un avión, un helicóptero andando por los aires, esa es una maravilla que Dios le dejó al hombre para que el hombre le dio inteligencia y sabiduría al hombre para que el hombre hiciera y se deleitara de todas las maravillas que Él le dejó aquí en la tierra. Y es que si miramos la manera o de qué manera, cómo Él lo hace, cómo lo revela la palabra, porque mire que Él le habla al universo y el universo fue formado, se fue haciendo conforme Él entregaba la palabra, llevaba la palabra, o sea, decía, hágase esto y se hacía. Cuando estamos hablando, cuando él hizo el mar, hizo la tierra, hizo todo lo que está dentro del mar, todas las fieras, todos los peces, todo lo que hay en el mar, y también lo que está sobre la faz de la tierra. Nosotros tenemos que mirar la maravilla y tenemos que ver los poderes de nuestro Señor. Mire usted, si usted analizando solamente, bueno, yo le pongo por tarea a cualquier ser humano que crea de que Él es poderoso, que tan siquiera haga un pececito tan siquiera de un gemi, que sea más poderoso aquí. Aquí no hay esos poderes, el único poderoso es Jesucristo. Así que miren de qué manera, por eso es que es necesario mirar cuál es el plan de redención para con nosotros, la humanidad de Dios, hacia nosotros, que nos ama tanto, que mire que de manera nos muestra tanto el poder y la grandeza, hasta dónde puede llegar Él, hasta dónde llegó para que nosotros viéramos toda su creación, todo lo que existe, y podemos ver, pastor, aquí en esta parte donde nos hablan y nos dicen y nos revelan la palabra de que Él separó, de que la luz, las oscuridades, todo esto es qué maravilla, ¿cierto? Y dice la Escritura, y vio Dios que esto era bueno, ¿verdad? Sí. ¿Cierto? Entonces, Él sabía que eso era bueno. Ahora, si Él sabía que eso era bueno, ahora nosotros que estamos viviendo de lo que Él hizo. Porque es que el más poderoso que tenga 1000 hectáreas de tierra aquí no son de Él. Él está aquí viviendo solamente aquí. Está haciendo
lo que el Señor dejó para que nosotros las disfrutáramos mientras estuviéramos aquí en la tierra. Pero aquí ninguno tiene nada. El dueño de esto se llama Jesucristo. Así que si estamos mirando de qué manera empezó esa creación, ese principio, podemos ver ahí, pastor, donde nos está mostrando, como quien dice, Él empezó a darle vida, a llenar cada rincón del mundo. Y cuando estamos hablando de la creación, estamos hablando que todo se hizo por medio de la palabra. Cuando Él decía, hágase esto, eso se hacía, hágase la tierra, sea separada a las tinieblas y la claridad, sean separadas. Entonces, mire usted, todo se iba haciendo conforme a su palabra. Entonces, si nosotros estamos escuchando y estamos meditando que todo se hizo conforme a su palabra, Él nos dejó la palabra de Él para que nosotros sigamos haciendo lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y es que miremos algo, y es que lo que usted decía ahorita, pastor, y analizando, y es que 6 días trabajó, todo lo creó, pero Él vio que todo era bueno. Mire, pastora, cuando nosotros estamos viendo las maravillas y los poderes de nuestro Señor, estamos viendo la grandeza de Dios, nosotros estamos aquí parados y miramos para todas partes, ¿cierto? Y decimos, vean, y quiere que le diga a la gente, el cielo se le va formando uno como una totuma, o como una algo así, como una ponchera. Y creemos de que el cielo es mucho más grande, extenso. Entonces, vamos a analizar el mundo como es de grande. En cuanto lo hizo el Señor, lo hizo en 6 días. Entonces, miremos la riqueza, miremos el potencial, miremos el poder que tiene ese ser superior. Aquí estamos dándole como un paseo por allí por Génesis. De igual manera, ahorita vamos a mirar versículos, capítulos, versículos de apoyo para que usted también pueda allá en su casa hacer lo mismo que nosotros hacemos de investigar. Así que vemos que el 7º día Dios creó al hombre y lo creó Adán del polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida. Cuando estamos hablando de aliento de vida y soplo, ese soplo que nosotros tenemos es el que nuestro Señor no quiere que se pierda. Porque nosotros como formado de la tierra, el cuerpo va para la tierra, pero el soplo de vida que nuestro Señor dio, ese es el que se llama espíritu. Por eso estamos nosotros hablando, por eso caminamos nosotros y por Él estamos nosotros vivos. Y cuando nosotros estamos mirando la grandeza de Dios, cómo formó Dios al hombre, lo hizo pero de una manera espectacular. Porque ya el hombre ya cuando fue formado lo hizo de la tierra, pero mire, cuando fue formado ya el hombre ya no era tierra. El hombre cuando se baña sí saca tierra, pero entonces cuando saca mugre. Entonces ahí quedan los residuos de la tierra. Ay, Dios bendito, pero bueno, estamos aquí para ver estas maravillas preciosas de Génesis, de la palabra de nuestro Dios y Salvador, para que usted aprenda mucho más y pueda empezar a meterse con nuestro Dios, con nuestro Salvador, porque Él es la guía, la palabra, esa es la guía. Entonces seguimos aquí avanzando cuando el hombre es el primer hombre creado por Dios, pero dándole existencia y un espíritu viviente. Mire, cuando la palabra está diciendo, ¿cierto?, que el Dios formó al hombre, ¿verdad? Y lo hizo a imagen y semejanza de Él. Y con capacidad de relacionarse con el mismo Dios. Exacto, lo que pasa es una cosa, que por el pecado el hombre perdió la comunión con Dios. Claro, con el Creador. Eso nos tiene a nosotros alejados de la comunión de nuestro Dios, porque nosotros cada día que va pasando estamos cometiendo más pecado y estamos pecando deliberadamente. Estamos haciendo cosas que a nuestro Señor no le gustan. Y así que vamos a mirar la otra parte, y es la de... Estamos hablando de Adán, ahora vamos a hablar de Eva. Vemos que para que aquel hombre tuviera compañía, pastor, vamos a aclarar esto un poquito, fue sacado de la costilla de Adán. Por eso es que el hombre, pastora, vea, el hombre cuando la mujer lo deja o el hombre se va para otra parte,
el hombre siente que se salió un pedazo de vida del cuerpo de él, porque así es. Sí es porque el hombre, ahí el Señor con las maravillas de él y con el poder de él hizo dormir a Adán. Y cuando Adán cayó en ese profundo sueño, llegó y les trajo una de las costillas para formarle la compañera. Les trajo, sí. La compañera idónea, no le dijo la esclava idónea, la compañera que idónea. quede claro, compañera idónea. Idónea, cuando es idónea es de una manera de que no es que usted la va a tener como esclava en su casa, no es que usted la va a tener en condiciones inferiores, porque ella es una compañera idónea. Y que la sienta usted así como sintió Adán esa maravilla, porque Adán se maravilló con esa mujer. Entonces, aquí vemos otro punto, después de que ya ha pasado todo esto, vemos, pastor, cuando juntos ellos podían caminar, andar en el jardín del Edén, y tenían abundancia, tenían paz, caminaban en perfecta comunión con Dios, o con el Creador. Sí, porque lo que pasa es una cosa, pastora, vea que a causa del pecado, por ejemplo, Adán pecó, y Eva, y el pecado lo estuvo distanciado de la presencia de Dios. Lo separó de la presencia de Dios. Entonces, ¿cuántas veces nosotros también porque hay veces que nosotros dejamos de hacer cosas que no están, por ejemplo, programadas, que nosotros estamos haciendo lo que es antibíblico? Y cuando nosotros nos vamos retirando de hacer lo malo, el Espíritu Santo de Dios viene llegando, pero ¿cuánto demorará yo para retirarnos de nuevamente? Porque es que el hombre lo va retirando a causa del pecado. Así fue separado, el Señor se fue separando del hombre cuando cometió el hombre ese gran pecado, porque el Señor es santo. Así que vamos a mirar Génesis capítulo 2, versículo 7, donde la palabra nos enseña, nos narra, y dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue hombre un ser viviente. Cuando estamos hablando de un ser viviente, estamos hablando de un ser humano. Y si nosotros vamos a analizar la creación del hombre, una manera muy diferente a conforme el ser humano hace el hijo. El Señor hizo a Adán, lo hizo del polvo de la tierra y le sopló la nariz y le dio un aliento de vida. Entonces, ese aliento de vida es el que el Señor no quiere que se pierda en ningún ser humano. Nosotros tenemos que valorizar, mire, si nosotros nos ponemos a analizar todas las obras que hizo nuestro Señor, por ejemplo, hizo los mares, hizo bestias, hizo de toda clase la animales tierra, del campo, todo lo animales que del campo, todo lo que está sobre la faz de la tierra y todo lo que está en el interior del agua, llámese mar, llámese río, llámese quebrada, llámese lo que se quiera llamar. Y también formó los árboles, la hierba. Entonces, todos árboles que dieran fruto según de su género. Entonces, si nosotros estamos analizando eso, porque el Señor pensó seriamente en el hombre, porque el hombre, Él lo hizo para que el hombre se señoreara de todo. Analice lo que Dios hizo. Y es que desde el principio dice en la palabra que Él vio que todo era bueno. Sí, cuando estamos hablando de que para que el hombre se señoreara, es porque lo que el Señor estaba haciendo era maravilloso para que el hombre se deleitara con todas esas maravillas que Él estaba haciendo. Pero la Biblia también nos aclara algo, pastor, y es que Él le advirtió, en otras palabras, era una advertencia, solamente una, que no debía de comer del árbol del bien y del mal. Sí, porque cuando nosotros estamos comiendo del árbol del bien y del mal, ya estamos cometiendo el pecado y estamos en desobediencia y estamos haciendo lo que es antibíblico, porque tan solamente Adán no lo hizo, también lo podemos hacer nosotros
en repetidas ocasiones, o cuando nosotros pensamos que estamos más derechos, cuando estamos más torcidos. O sea que trágicamente, la serpiente astuta y engañosa. La serpiente que se refleja ahí es el mismo Satanás. Que persuadió a Eva, Sí, para porque, que desobedeciera a Dios. exacto, porque nosotros hay veces que pensamos que verdaderamente pudo haber sido una culebra. No, fue el mismo Satanás que se disfrazó. Y él dijo, mire usted, y él dijo que era que Dios que no quería que ellos supieran tan bien como él sabía. Y es que nadie puede saber lo que Dios sabe. Y algo más que es otra falta más, y es que ella le compartió del fruto prohibido a Adán. Entonces de ahí fue donde se salió la irresponsabilidad del hombre. ¿Cierto? Cuando, La inocencia se perdió. no, la irresponsabilidad lo llamo yo. Quiere que le diga, ¿sabe por qué? Porque cuando el Señor llamaba a Adán, él sabía dónde estaba. Porque ya el pecado entró al mundo. Sí, ya él estaba escondido, ya sintió vergüenza, ya sintió miedo que no tenía anteriormente, y ya sintió eso. Entonces cuando el Señor lo llamaba, Adán, ¿qué has hecho? Y que dijo, la mujer que tú me diste. ¿Cierto? Una excusa. Como quien dice, aquella tiene la Si culpa. la mujer que tú me diste como excusa. compañera, ella me engañó. Así sucesivamente todavía seguimos nosotros diariamente cuando hay... Eluyendo la irresponsabilidad. Sí, cuando yo, por ejemplo, me llaman la atención de algo, entonces yo digo, pero si es que a mí, ¿por qué me van a decir eso? Tienen que decirle a fulanito que fulanito fue el que cometió el hecho. No, nosotros tenemos que aceptar, nosotros tenemos que meditar. No, vea, si Adán había dicho, hombre, sí pequé, Señor, y eso no estaba en sus planes. Sí, claro. Pero mire usted, él no tuvo fundamento para hablarle a nuestro Señor. Así que esto tuvo tanta consecuencia, tan devastadora, que se dieron cuenta que estaban desnudos por primera vez. Ahora, si Adán se dio de cuenta que estaban desnudos y Eva, pregúntese usted allá en su casa o en su calle, en su negocio, en donde quiera que usted esté, pregúntese de qué manera estoy yo. Si yo estoy desnudo igual que Adán y Eva. Y vamos a hacernos esa pregunta nosotros mismos. Y vamos a analizarla de qué manera estoy actuando yo con los principios fundamentales que me ha dado el Señor. Tenga mucho cuidado con esto, lo que estamos hablando, porque el enemigo, Satanás, se disfraza para engañar y hace estragos en familias. Ahora también vamos a hacer una pequeña aclaración, y es la siguiente. No vayan a esperar a Satanás con rabo y cacho, que él no les va a llegar allá con rabo y cacho. Satanás le llega al hombre le llega en una mujer bonita, en una tentación para ponerlo, para probarlo. A la mujer le llega en un hombre. Y también vamos a poner también dinero mal habido, negocios mal hechos. Cógese lo que no es de uno. Cogerse lo que no es de uno. Está uno trabajando en lo que no debe de trabajar. Estando uno multiplicando la maldad con lo que... ustedes deben de saber a qué me quiero referir. Cuando habemos muchos colombianos, muchos venezolanos, hay muchos de toda clase, de todos países, que estamos multiplicando en la maldad con las cosas que no debemos hacer, con las cosas que es un delito delante del hombre, delante del gobierno, ahora delante de Dios que es santo. Así que Dios en su justicia, mire que ellos se dieron de cuenta que estaban desnudos por primera vez. Ahora Dios en su justicia los expulsó del jardín. Mire, De ese lugar precioso donde ellos tenían comodidades. Cuando fueron expulsados, mire usted una cosa, ahí todo era bienvenido, todo era a manos de él, ahí el hombre no tenía derecho. Dentro del jardín. Ahí dentro del huerto no había trabajo para Adán ni para Eva.
mirando toda esa relación que Dios le puso al hombre con las bestias, con los animales, era una relación muy íntima, donde Adán los manoseaba, los acariciaba, y ya desde ahí comenzó ya la idea ya maligna. ¿Por qué? Porque ya el hombre ya, por causa del pecado, ya por ejemplo, ya las bestias ya cogieron ya resabio, ya había que amansarlas, ya había que domesticarlas. Así también sucesivamente. Hoy acá en nosotros tenemos que domesticar muchas bestias, pero las bestias que nosotros tenemos acá no son iguales como las que el Señor le dejó a Adán. Así que desde el momento que fueron expulsados del jardín del Edén, ellos empezaron a vivir en un estado caído. Sí, porque mire usted una cosa, cuando vamos a poner un ejemplo y una comparación. Si usted me pone a mí, si usted me lleva a mí, por ejemplo, si me lleva a una parte y me deja allá para yo trabajar apenas, y usted me da la comida, ya no es lo mismo que yo rebuscármela de cuenta mía. Sí. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios cuando hizo las cosas las hizo muy bien hecha el diseño de nuestro Dios. Y es que todo lo que hizo Dios lo hizo perfecto. Por eso queremos que este tema sea en diferentes sesiones para que usted lo pueda entender y pueda meterse en la palabra de Dios y poder deleitarse en ella. Así, sí, porque es que mire, pastora, hay veces que nosotros como predicadores o hablador de la escritura, hay veces que nosotros cogemos la escritura por encimita, no la profundizamos y ya vamos a cuando estamos aquí estamos explicando en la forma cómo fue formado, cómo comenzó la creación, cómo fue formado el mundo y cuántas personas fue que el Señor formó. El Señor formó dos personas, Adán y Eva. De ahí fue que la humanidad se siguió multiplicando. Por eso mire que en el 28 dice, y los bendijo Dios, multiplicarse y llenar la tierra. Pero también hay que leer y entender antes, pastor, que cuando los arrojó o los sacó del huerto del Edén, ellos tenían que con el sudor de su frente empezar a vivir la vida, no como ellos la tenían aquí antes, una vida diferente, sí, trabajada. Sí, porque cuando el Señor le dijo, Adán le dijo, con el sudor de tu frente te ganarás el pan de cada día. Y le dijo a Eva, y también tendrás, para tener familia, la tendrás con dolor, ¿cierto? Sí. Entonces, si estamos analizando por eso, quién sabe qué sería el propósito de Dios si el hombre no había pecado. ¿Cómo iba a venir el ser humano? ¿Cómo el ser humano había llegado a la tierra? Porque Dios lo que hizo, lo hizo bien hecho. Y perfecto. Así que vamos mirando esta primera parte de la cual estamos hablando, de la creación de Dios, de las maravillas que Dios hizo, pero también podemos ver de que el Señor miró que todo era bueno y hasta allí todo iba marchando bien hasta que Adán y Eva comieron del fruto del bien y del mal. Porque Satanás se disfrazó, Satanás allí estaba para querer que el hombre desobedeciera a Dios. Y así somos nosotros también, pastora, cuando estamos bien con la presencia de Dios. Dios no nos da, pero hay veces que nosotros queremos abundancia y Dios no nos da esa cantidad de abundancia. Dios nos da lo que nos da, nos lo da, pero nos lo da bien dado. Y nosotros cada día que vamos pasando, vamos viendo la maravilla de Dios, porque vemos, cuando yo desciendo de Dios, nosotros descendemos de Dios y vemos todos los días la maravilla de Dios. Así sucesivamente era Adán y Eva cuando estaban en el huerto, pero cuando ya salieron de allá, de la presencia de Dios, cuando ya se acabó esa comunicación con el Rey de Reyes y Señor de Señores, ya ellos sintieron el peso de las necesidades, y el hombre también cuando sale de la presencia de Dios, que ya cae en errores, cae en cosas,
también va sintiendo el peso de la vida. Claro, claro. Entonces, a raíz de la desobediencia, fueron consecuencias, pero fatales. Cuando nosotros estamos, mire, pastora, cuando yo voy a asumir las consecuencias, oiga bien, cuando estamos asumiendo las consecuencias es cuando el pecado que yo estoy cometiendo ya es pecado planificado. El pecado planificado ya tiene una seña muy grandotota, porque cuando yo estoy planificando algo aquí y voy y lo ejecuto allá, ya son dos pecados. Aquí, cuando estoy planificando, ya estoy cometiendo el acto, el pecado delante de Dios, ahora cuando lo estoy haciendo allá. Así fue también que comenzó el mundo, cuando la serpiente se le llega a la mujer y le dice, no, lo que pasa es una cosa, que ese fruto sí es maravilloso, ese sí bueno, lo que pasa es que el Señor no quiere que ustedes sepan lo que Él sabe, no. Y mire usted, y la mujer se dejó seducir y cometió el pecado. ¿Cuántas veces nosotros también no nos dejamos seducir por ahí veces el hombre por cualquier, como se dice, pues, con Sí. mucho respeto y todo, porque todas las mujeres son maravillosas, todos los hombres también. No vamos a tirar, no vamos a menospreciar a ninguno. Sí. Pastor, y es que miramos aquí que en su justicia Dios, porque ya habíamos hablado de que ellos fueron expulsados del Edén, y también les tocó trabajar muy duro, a raíz de esto tuvieron consecuencias, pero también Dios es un Dios de juicio y un Dios justo. Entonces vemos aquí que Dios también mostró su misericordia llevándoles. Mire que dice que ropas para cubrir su desnudez, porque él hubiera actuado de otra manera, pero la palabra nos enseña y nos dice que él cubrió su desnudez. Mire usted, cuando Adán ya se sintió, ya que ya conoció el pecado, que ya conoció el miedo, ya conoció, él comenzó a coger hojas de higuera y hacerse ropa. Mire Sí. usted cómo se dio de cuenta el hombre. Que ya estaban desnudos. Así estamos cuando nosotros estamos desnudos delante de la presencia de Dios, con tanto pecado, tantas atrocidades que nosotros estamos haciendo. Nosotros tenemos que ponernos la mano en el corazón y hacer un alto y valorizar a todo el mundo, como lo está diciendo pastora, no despreciar, no menospreciar a nadie, ni al niño, ni al anciano, ni al joven, ni a nadie no podemos despreciar. Por eso estas consecuencias devastadoras, pero también podemos ver algo maravilloso, que también el Señor prometió, porque su palabra nos los enseña, de redimir a la humanidad. Cuando está hablando de una redención, pastora, vea, estamos hablando de un huerto, de nuevamente un voltón a la situación, porque cuando el hombre salió del huerto del Edén, salió descalificado, salió ya con una rutina grande que no tenía ya esa comunión con Dios. Sí. Pero como el diseño de nuestro Señor vio que el Señor, o sea, el Señor vio que el diablo ahí le metió un buen adelanto cuando la mujer se dejó engañar. Entonces el Señor, como todo lo perfecciona, Él analizó de qué manera buscaba otra vez la comunión con el hombre. Así que vamos a mirar el libro de Génesis, porque estamos dando aquí, hablando y dejando que el Señor nos hable por medio de su palabra. Y dice Génesis capítulo 3, versículo 21, y dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Mire la maravilla, ¿cierto? Bendito sea el Señor, tanto amor. En medio de la desobediencia, porque imagínate todo lo que había pasado. Yo creo, pastora, que era que ellos no estaban desnudos. Esa desnudez. La Biblia dice que sí estaban desnudos. Bueno, ellos dicen que cuando comieron porque es que si habían estado desnudos, el Señor, así como le hizo eso, también le había hecho la ropa antes de. No, es que no había pecado, no había nada, todo era, bueno, entonces, era maravilloso. Entonces analizamos nosotros
cuando Esto es nos- algo como para... Pero Sí, no, en cuando sí aquí nosotros- vemos que le hizo cuando- túnicas. Sí. Cuando nosotros estamos desnudos delante de la presencia de Dios, hay veces que nosotros pensamos que con hoy a la iglesia y con meterme mañana un día de ayuno, con eso ya yo estoy aliviando mi situación. La situación del hombre tiene que ser diariamente, continuamente, buscando la presencia de nuestro Dios. Todo esto es lo que dice en este pasaje de la cual estábamos hablando, que dice que Jehová Dios le hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Esto está en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 21, de la cual esto pasó después de la expulsión del Edén. En otras palabras, una vida de trabajo arduo y dolor para Adán y Eva. Sí, porque cuando nosotros estamos haciendo lo que al Señor no le agrada, le digo, pastora, vea que nosotros hacemos cosas que hay mucha gente que dice la plata fácil y una plata muy dura, yo. Es una falta Y maldita. una falta de conocimiento, porque nosotros, lo fácil para nosotros es lo que yo estoy ganándome con el sudor de mi frente. Así es. Entonces, a la vez, pastor, lo podemos mirar y podemos ver de que también inició el plan de Dios para la humanidad, que es la redención. Sí, mire, sabíamos que Adán y Eva cometieron el pecado. Sí, porque el pecado entró al mundo. Sí, el pecado entró al mundo, pero mire usted una cosa, el amor y la maravilla de nuestro Señor para con la humanidad. Hay veces que a nosotros, pastora, vea, cuando el Señor le hizo túnica, ¿cierto? Le hizo túnica a Adán y a Eva. Así también sucesivamente nosotros, compañeros. reviste. Sí, nos está revistiendo con ese poder maravilloso, con su palabra, nos está ungiendo cuando nosotros estamos buscando de su presencia. Por eso, mi amigo, mi hermano que nos está escuchando, que nos va a escuchar, tengan la plena confianza en nuestro Señor, que así conforme Él vistió a Adán y a Eva, así nos viste a nosotros también. Por eso, cuando hablamos del plan de redención, ya Dios tenía el plan para restaurar lo que se había perdido. Sí, porque mire usted una cosa, porque el Señor todo, él no se metió a improvisar. Él ya estaba hecha las cosas y el hombre... Y él sabía que todo esto iba a suceder. Claro, él sabía. Entonces, para que la humanidad, hay veces que a todos nos llega en bandeja. Y cuando sabemos nosotros que es duro la conseguida de las cosas cuando ya a mí me toca conseguirlas. Cuando usted me las está dando así, yo no entiendo de dónde viene. Sí. Entonces podemos ver aquí que Adán y Eva tuvieron dos hijos. Uno era Caín y el otro era Abel. Abel era pastor de ovejas y Caín era labrador. Ambos ofrecieron sacrificios a Dios. Dios aceptó el sacrificio de Abel y rechazó el de Caín. Él tuvo otro hijo. Sí, pero vamos a hablar de estos dos primero porque... de los dos, bueno. Cuando estamos hablando, mire usted una cosa, como de la misma familia salen las cosas negativas, ¿no? Porque ese otro hijo vino después. Sí, bueno, cuando Abel y Caín, el mayor era Caín, el segundo era Abel. Entonces Abel era un hombre de Dios, un hombre que era temeroso de Dios, pero Caín era un hombre que... Y es que, aunque nosotros no reconozcamos, porque hay que reconocer que si hay dentro de nosotros hay algo que Dios no le agrada, Dios sí conoce lo que hay dentro del corazón de cada persona. Sí, porque mire usted, vea, pero él tampoco va a decir, el Señor le conoce la debilidad a cada uno y sabe de que está cometiendo pecado, pero él no le va a decir allá, ay Pedrito, mira, tú estás cometiendo pecado, Juancho, mire, para ahí ya. No, nosotros tenemos que reflexionar porque para eso nos dejó 5 sentidos y nos dejó para que nosotros viviéramos señoreándonos de todas las maravillas que nos dio. Así que vamos a mirar esta historia tan preciosa de la cual ahora estamos en los hijos de aquellas personas donde se llenó de envidia, furia Caín y llevó a su hermano al campo y lo mató. Sí, pastora, vea, mire, cuántas veces
Y nos damos de cuenta que todas esas cosas, Y ese fue el primer asesinato que hubo, sí, ese fue que nos refleja la palabra de Dios, que nos lo muestra las escrituras. sí, mire usted ¿y de dónde vino? De los mismos hermanos, ¿cierto? Del hermano mata al otro hermano por envidia, porque vio que, y así sucesivamente sigue, pastora. Cuando yo estoy en una congregación y yo me estoy manejando bien con los pastores, me estoy manejando bien con toda la junta directiva de la iglesia, tenga la plena seguridad que los otros que van detrás, ellos van también con mucho celo, pero alcanzarlo de una manera que no es la manera correcta. Porque nosotros tenemos que entender que nosotros vamos a alcanzar la perfección, no es porque otro me la vaya dando, sino es porque yo la tengo que ir buscando. Claro. ¿En qué? En sometimiento, búsqueda y temor. Así que vamos a mirar el libro de Génesis también que estamos. Si bien hicieres, no será enaltecido. Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será por deseo en tú y te señoreará en él. Ya el Señor conocía el corazón. Conocía lo que había dentro de aquel hombre antes de asesinar a su hermano. Y también cuando nosotros, en ese tiempo fue Caín, pero ahora en este tiempo somos nosotros. Nosotros hay veces que nos deleitamos más en el pecado que en las cosas que le agradan a Dios. Nosotros hay veces que nosotros hacemos, mire, yo le voy a decir una cosa. Usted se puede cansar aquí en la tierra de hacerle el bien a la gente y usted no va a esperar a cambio de ese bien que usted le está haciendo, va a recibir bien, no, señor, le van a traer problemas, dificultades. Así sucesivamente le trajo también Caín a Por Abel. eso es que los tiempos de hoy en día y los que estamos viviendo son malos. No, y mire usted una cosa, si tomamos, vamos a tomar una foto de hoy con una foto del pasado. Y vamos a mirar las mismas cosas, que el pecado, llámese pecado, ya cometerlo el que lo quiera cometer. Sí. Así que estamos mirando este pasaje y dice, Abel trajo también de los primogénitos sus ovejas y de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Ahora miremos el 4 y nos está narrando, nos está hablando que después del asesinato, ahí vamos a hablar del punto que usted decía que tuvo otro hijo, y aquí nos enseña también que después del asesinato de Caín, de Caín hacia Abel, Adán tuvieron otro hijo. Sí, tuvieron otro hijo. Y se llama Sem, que significa compensación. Esto lo miraba así aquella mujer, la mamá, porque a raíz de que todo lo que había vivido y la pérdida de aquel hijo y también la huida de aquel otro hijo también que tenía. Estamos hablando de Caín y Abel. Entonces, este hijo que su nombre es Sem y el significado es compensación. Cuando nosotros estamos analizando esos pasajes de lo que pasaron en aquellos tiempos pasados, vamos a analizar el tiempo de ahora, cómo está hoy en día, ¿cierto? ¿Verdad? Mire usted que Caín mató a Abel porque por envidia. La envidia, pero él no se analizaba él. ¿Cómo estaba él actuando para el Señor? Y por qué el Señor no estaba agradable con lo que él, con la ofrenda de él. Hay veces que nosotros también, pastora, vamos a una iglesia, tenemos un rollo de billetes y sacamos 4 o 5 monedas de a 100. La más baratita. Entonces, mire, ahí había un cliente. Pero todo eso es bendición. No, pero es que estamos poniendo, es una cosa que es real, es una comparación. Cuando Caín dio las cosas, los frutos lo mejor. Caín dio lo más malo que tenía. Y Abel dio lo mejor. Entonces, cuando nosotros estamos dándole lo mejor al Señor, Él está agradable con las cosas mías y con las cosas suyas. Por eso es necesario que pongas a Dios en primer lugar. Así que vemos que a raíz de todo esto, de a medida que vamos avanzando, de que la evolución va y sigue, la maldad de la humanidad se ha multiplicado sobre esta tierra.
¿no? Y a medida que va pasando el tiempo, pastora, es cuando se va a seguir viendo cosas más atroces. Porque es que así como el mundo dice que la civilización del mundo es la perdición de él mismo. No es que las cosas buenas van a estorbar. Lo que estorba es el mal uso que se les da. A lo bueno. Porque es que, a lo bueno, porque es que hay veces, si nosotros vamos a analizar todas las cosas, por ejemplo, mire el ser humano aquí, cómo comenzó, ¿cierto? Abel fue muerto por el hermano Caín, porque a Caín no le gustó el gesto de nuestro Señor, porque él lo conoció. Ahora, analizando bien las cosas, El rechazo, las cosas, eso se está viendo desde el comienzo del mundo. Por eso es necesario que usted, y nos hemos detenido aquí en esta palabra y en el libro de Génesis, para que usted pueda entender el propósito de Dios para la humanidad en la redención. ¿Qué propósito tiene la redención en la humanidad? El propósito es para pastora, para traerle al mundo una buena obra de la salvación. A raíz de la maldad, del pecado, de todo lo que podemos estar o lo que estuvimos enseñando de la palabra, que se aumentó, podemos ver que Dios lamentó, porque la palabra también nos enseña, de haber creado al hombre. Pero mire usted una cosa, cuando él dijo, me arrepiento, ¿cierto?, de haber hecho al hombre. Hay veces, ¿cuántos padres de familia no le dicen a sus hijos, me arrepiento de haber hecho este muchacho por las travesuras que está haciendo? Hay veces que por ahí con esa palabra creemos nosotros que somos dioses para decir la misma frase. No. Y no lo somos. No somos. Entonces, cuando nosotros estamos... Él lo dijo porque él sabía lo que había creado, con qué propósito lo había creado y para qué lo había creado. Ahora pregúntese usted, cuando usted está con su esposa en su casa, está planeando con ella a ver de qué manera quieren el hijo que están esperando. ¿Cómo queremos a ese muchacho y qué verdaderamente qué queremos que sea? Para ver si cuando el Señor hizo al hombre, lo hizo con un diseño, mejor dicho, único. Y es que él habla de que nos hizo imagen y semejanza de él. Sí, Fuimos algo especial, donde él dice que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces vamos a seguir, vamos a volver otra vez allí donde estábamos, donde el Señor lamentó haber creado al hombre y decidió limpiar la tierra con un diluvio. Ahí ¿cuántas veces? Hay veces cuando hay esos sismos grandes, usted se ha preguntado, o preguntémonos nosotros, ¿qué está pasando en ese sector? Que ya el Señor está permitiendo de que la tierra tiemble y que se mueran sea removida. Y que se mueran 10,000 o 20,000 personas. Entonces, para seguir, que usted pueda entender mucho más claro esto, vemos que el diluvio en aquella época, también personas tuvieron la oportunidad de salvarse, pero muchos rechazaron, le decían a Noé que era loco, que, mejor dicho, en otras palabras, no creyeron que el diluvio, que Dios estaba allí para rescatar al pueblo o a la humanidad, y la humanidad lo rechazó. Cuando estamos hablando del pasado de los antediluvianos, ya no estamos enfocando a ese diluvio que ya el Señor vio que la humanidad no estaba haciendo lo que Él quería. Y, pastora, así está hoy en día la humanidad. Y es que, pastor, vamos a mirar un poco. Yo quisiera que habláramos de este hombre, de Noé, donde este hombre en el cual Dios encontró un hombre justo, perfecto, en esa generación o en su generación. Dios le instruyó a Noé a construir un arca, que entrara en ella la familia de parejas, de especies, de animales, que entraran de dos en dos para salvarlos
del diluvio venidero. O sea que tuvieron la oportunidad, pastor, de poder salvar sus vidas. Así mismo, pero la rebeldía fue más. Pero así mismo estamos hoy en día. Sí, señor. Hoy en día está ocurriendo lo mismo. La salvación está llegando por medio a la puerta. A la puerta. Vea, mire, si analizamos que en ese tiempo para el diluvio era un arca, ¿cierto? Mire usted cómo estaría de diseñado ese arca tan grande, donde estaba hecho para toda la humanidad y ellos la rechazaron. Ahora el arca es tan grande, mire, la Biblia que está hecha para que la humanidad se salve. Y también está con los mismos ímpetus y con todas las cosas del pasado de los antediluvianos. Por eso le voy a leer la escritura donde nosotros le decíamos que el hombre se arrepintió de haber hecho, de Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Mire lo que dice aquí. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en el corazón. Imagínense cómo se sentiría el Señor al ver tanta rebeldía, quizás casándose, haciendo cosas indeleites, todo lo que no le agrada a Dios, viviendo un mundo deliberadamente en aquella época. Y las palabras que el Señor nos dice en esto. Y dolor tenía, dice que le dolió en el corazón. En aquella época se deleitaban en el pecado, ahora sucesivamente. Igualitico. Entonces, mire, hay veces que nosotros lo malo lo ponemos por bueno. Mire usted, y quiere que le diga por qué es eso así. Porque cuando estaban crucificando, iban a crucificar al Señor, tenían un bandido que llamaban Barrabás también. Y la gente pidió, ¿a quién pidió la gente? A Barrabás, para que crucificaran. Así somos también hoy en día. Nos acogemos a lo malo y lo bueno lo dejamos a un lado. Así que seguimos en el libro de Génesis porque queremos que usted conozca libro por libro. Por eso lo vamos a llevar en series, para que usted pueda aclarar esas inquietudes que ha llegado a su corazón. Así que podemos ver que el libro de Génesis, capítulo 6, en el versículo 9, de la cual estábamos hablando, nos está narrando, nos está llevando y nos está mostrando también que con Dios caminó Noé. Así que vemos que en esos 40 días, 40 noches de llover sin cesar, las aguas cubrieron la tierra y todo lo que estaba fuera del arca pereció. Noé y los suyos sobrevivieron. Es que si usted analiza todo lo que está en el diseño de Dios y todo lo que está para Dios hacer, se hace porque se hace. Si el Señor quiere, oiga bien, si el Señor quiere que en un día que apenas llueva, ese día que se ciegue todo se acaba todo, porque ese es el diseño de él y él es el que todo lo puede. Pero también hay algo, que cuando ya las aguas cesaron, cuando las aguas se retiraron, en otras palabras, también Dios estableció un pacto con Noé. Y vamos a hablar de ese también. Por eso es que queremos que usted esto lo vaya entendiendo. Y es que prometió que nunca más destruir la tierra en un diluvio, sino que puso un arco iris, ese precioso arco iris que usted ve ya sobre esos cielos, usted mira a lo lejos hacia arriba. Y en muchas ocasiones ve ese arco iris precioso. Así que ese es el pacto del cual estamos hablando en estos momentos. La señal del pacto eterno. Mire, cuando el hombre pacta, cuando Dios pactó con el hombre. Y con Noé, que eso fue el pacto que hizo con él. Hizo el pacto con el hombre para que el hombre lo cumpliera. Cuando nosotros llegamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, llegamos para nosotros para cumplir, no para pisotear lo de nuestro Señor, porque es que mire usted una cosa, hay veces que dicen, ¿cierto? Qué palabra de maravillosa cuando dice, mire cómo es, vean, mire fulano aquí cómo era, está diciendo cómo era, ¿cierto? Pero ya no es. Pero lo duro es que le diga, ay, vea cómo anda él en la iglesia y mire cómo es ahora, mírelo. Por eso, mire lo que dice la escritura, mi pastor, mire lo que dice acá, dice, mi arco he puesto en las nubes, en el cual por señal de pacto entre mí y la tierra, no habrá más diluvio. Sí, porque mire usted, porque es que vea, si es que el Señor le dolió.
Claro. Él le dolió con la pérdida de todo ese poco de gente. Entonces, cuando... No buscaban de Dios, no temían al Señor. Mire, pastora, y es que ahora, yo creo que ahora está llegando al mismo nivel. Porque es que, para no discriminar, para no hablar nada, pero el pecado es total. El pecado hoy en día es total. A lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo. Así que vamos a mirar nuevamente aquí, después del diluvio, los hijos de Noé fueron Sem, Cam y Jafet. Son considerados los progenitores de diversas naciones. Cada uno en sus diferentes formó diferentes grupos étnicos y naciones. Y vamos a hablar un poco sobre ello. Vamos a hablar del primero de Sem. Es reconocido como el ancestro de los pueblos semitas. Ahí incluyen los hebreos, los árabes, los asirios, los arameos y otros, y esos descienden de los israelitas. Aún tenemos que tener en cuenta que hasta Jesucristo viene de ahí. Sí, porque es que cuando lo que pasa es que usted, o sea, yo no me pasé. Cuando se habla de la redención, se está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Cuando estamos hablando de esa redención, el único, entonces viendo el Señor, viendo la calamidad del hombre, entonces Él formó otro diseño, y como le dolió que la gente cayera de esa manera y que se perdiera la humanidad, una obra que Él había hecho, que Él la hizo a imagen y semejanza, entonces Él dijo, no, yo tengo que hacer otro diseño. ¿De qué manera voy a redimir a este pueblo tan loco que se está presentando? Así que vemos ahora el otro hijo, Cam, padre de varias naciones que fueron enemigas de Israel. Sus descendencia incluyen a los cananeos, egipcios, filisteos, pueblos del norte, África y del cercano oriente. Mire, cuando aquí está y eran enemigos del pueblo de Israel. Oiga, y aquí hay una claridad. Aquí hay una claridad de que para que la gente sepa, porque hay veces que dicen cuando la gente está predicando por ejemplo, sobre de Canaán, que ahí moraba el pueblo israelita. Bueno, pero resulta una cosa, que los filisteos estaban ocupando esa tierra. Entonces, si esta era la tierra prometida para los hijos de Dios, entonces dígame usted, entonces preguntan mucho, entonces estos otros, ¿quién los hizo? Aquí está la respuesta de a dónde descendieron. Ya se la dijo, se dio cuenta. Ahí usted empieza a investigar y a averiguar y empápese y hará que ahí encuentra respuestas divinas a la solución o a lo que usted tiene de inquietud en su corazón. Así que vamos para el próximo, tercero, Jafet. Dice, es el progenitor de muchos de los pueblos de Europa y parte de Asia. Después del diluvio se multiplicaron y comenzó a poblar la tierra. Llegaron a la llanura de Sinar y decidieron construir una torre que llegaría al cielo. Ahí vamos a hablar de esa torre y de aquel lugar, Babel. Así que, y su objetivo, escuche bien para que le quede claro cuál era. Era hacerse a un nombre y evitar ser esparcido por toda la tierra. Eso lo vamos a ver a la luz de la Escritura. Sí, mire, pastora, vea, aquí estamos dándole claridad y poniéndole punto por punto para que la gente vaya dándose cuenta cómo fue formada la humanidad y de dónde vino tanta gente. Entonces hay mucha gente que dice, no, pero si es que sí, el pueblo de Israel fue un pueblo escogido por nuestro Señor, obvio. Pero mire usted una cosa, todo gracias a ese pueblo de Israel que a los suyos vino y no lo recibieron, nosotros tenemos herencia en el reino de los cielos. Esa redención que el Señor que habla del comienzo acá, nosotros somos partícipes por medio de la creencia y por medio de la fe. Así que vamos a mirar el libro de Génesis capítulo 11, versículo 4. Y mire lo que dice. Y dijeron, vamos y edifiquemos una ciudad
y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Mira los pensamientos de aquel grupo de personas de la cual el Señor tuvo que confundir su lengua, todo lo que pasó allí. Y es por eso, porque se unieron, pero con una intención mala. Sí, porque cuando... Negativa. Sí, nosotros, y así sucesivamente, así pasa ahora todavía en la tierra. Hay veces que un predicador, hay veces que un evangelista, hay veces que lo que quiera hacer está utilizando la palabra de Dios mal utilizado. Por eso es que el Señor permite de que esa persona la vayan cortando. Y es que por eso que miremos aquí según lo que acabamos de escribir, de leer, y dice que, o nos da a entender también, porque es que hay que pedirle a Dios discernimiento para todo esto, y es que Dios vio, o viendo la arrogancia y el peligro de la unidad, pero hacia el mal. Así que confundió su lenguaje, de la cual ellos todos se podían comunicar, y ya al confundirlo ya no se entendían. Mire, analicen ustedes y analicemos nosotros también, pastora, que ya ellos iban cerquita ya. Ellos iban cerquita al cielo. Y es que dice que los esparció por toda la tierra, y la ciudad fue llamada Babel. La ciudad fue llamada Babel, el lugar donde ellos estaban construyendo la torre. Entonces, cuando dicen que los confundió, fue el dialecto, de ahí salió de toda clase de dialecto. Sí, señor. Ahí salió árabe, salió inglés, salió de todo. Entonces, si el uno pedía un martillo, el otro le llevaba un balde de agua. Y es que Dios confundió el lenguaje de toda la tierra, porque seamos sinceros, hay personas que uno no les entiende ni qué dicen, pero bueno. Pero mire usted una cosa, hay traductores, ¿cierto? Sí. Entonces... Pero esto fue el principio de la creación, para que usted vea que todo tiene un fin y también tiene un propósito y un principio. Un principio, sí, un principio y un fin, porque aquí nosotros tenemos, pastora, tenemos que analizar bien las escrituras, porque aquí es donde está el misterio, aquí es donde está el secreto, aquí es donde está la salvación, aquí es donde está la maravilla, el poder de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Apropiarnos de ella. Bueno, como le habíamos dicho que esto lo vamos a hacer por sesiones. Sí. Entonces vamos a ampliarlo otro poco más para que usted se vaya empapando de este tema precioso de la cual hoy estamos compartiendo con ustedes. Y vamos a hablar un poco más, pastor, para completar el tiempo que vamos a organizar aquí, porque van a ser 3 sesiones que le va a quedar a usted claro y usted va a poder entender a la luz de las escrituras. Así que Dios comienza a trabajar de una manera especial con un hombre llamado Abraham. Vivía en la tierra de Ur, de los caldeos. Dios le dijo a Abraham que iba a ser padre de naciones, de una gran nación. Y a través de él, todas las familias de la tierra serían bendecidas. Hay que hacer un paréntesis aquí, pastora, porque hay mucha gente que de pronto va a entender de que él era padre de una nación, por ejemplo, del Perú. No, es un padre de naciones, es de una gran multitud. Multitud, está hablando de... Es que ¿cómo será multitud? Que se puede decir en otras palabras que si la arena del mar no la alcanzamos a contar, así era la bendición de Abraham? Esa fue la promesa de Dios para con Abraham. Sí, como la arena del mar, que no alcanzaba a contarlas. Te imagínese, bendito sea el Señor, es que uno se queda sin palabras. Por eso, mire, cuando están hablando de esa gente del pasado, estamos hablando de una gran fe. Oiga, porque si analizamos, el hombre de la fe se llamaba Abraham. Un hombre que miraba verdaderamente las cosas de dónde podían venir, de cosas que no la veía. Así que Génesis 12, 1. Pero Jehová habló, dicho a Abraham:
vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Aquí estamos hablando de una primera parte donde dice que será padre de multitudes. Pero él también le bendijo porque a medida que iba pasando el tiempo le fue bendiciendo con tierras, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero aquí vemos que este hombre, Abraham, en obediencia a escuchar, porque mira, algo que pude notar aquí es que escuchó, obedeció, vete de tu tierra y tu parentela, le dice el Señor, a la tierra que yo te mostraré, que Dios le mostraría. Porque él no sabía para dónde iba, ni de qué manera se iba, de qué manera era que Dios iba a obrar. Mire, si usted analiza ahí, si usted analiza ahí, pastora, vea, en ese tiempo el poblador eran poquitos, eran los pobladores poquitos. Entonces, si el Señor le dijo, y yo te mostraré la tierra, ¿cierto? No era cualquier tierra. Imagínense que, ¿sabe dónde fue? A Canaán. Bueno, no era cualquier tierra. Cuando nosotros estamos perfilados en las cosas de Dios, hay veces que yo quiero una cosa, pero el Señor no quiere que yo me meta en esas travesuras. Por eso es que la palabra en una parte nos dice que nosotros debemos de apropiarnos de ella, y es que cuando uno debe decirle a Dios, heme aquí, en otras palabras, ¿a dónde me quieres llevar? Sí, porque hay veces que nosotros pensamos, mire usted una cosa, cuando el Señor le dijo a Abraham, ¿cierto? Y yo te mostraré la tierra, con eso está diciendo que había un orden, ¿cierto? Él no se iba a meter ante el Señor. Mira, el único dueño que era nuestro Señor. Y el Señor sí sabía para dónde iba, sí, pero Abraham no sabía exactamente dónde él iba a ir. Yo quiero ni llegar, cómo se iba a cumplir la promesa de Dios. Yo quiero llegar a esto, pastora, de que ahí, vea, el Señor que era el dueño de la tierra y le dijo a Abraham, y yo te mostraré a dónde te voy a llevar, ¿cierto? Hay veces que nosotros nos metemos donde no debemos de meternos. Hay veces que yo le estoy lesionando los derechos al prójimo y no se los debo de lesionar. El Señor le dijo a Abraham, yo te mostraré y te llevaré donde te voy a dejar. Entonces, así que, pastor, qué bendición. Heme aquí. Su fe y la obediencia fueron la recompensa con la promesa cumplida, que era padre de una gran nación. En otras palabras, pastor, multitud. Multitudes. Cuando estamos hablando de una gran nación, estamos hablando de multitudes. Hay veces que nosotros pensamos que la nación es, por ejemplo, el Perú, Estados Unidos, Nicaragua. No, la nación es ese personal que está poblando esa tierra y está poblando donde nosotros estamos también. Y a lo largo del tiempo, Dios cumpliría la promesa en Abraham, las posesiones de tierra como Canaán, una descendencia numerosa, la bendición a través de él para las naciones de la tierra. Si usted analiza, esa tierra es la que tiene problemas hoy en día. Esas tierras prometidas, esa tierra que acampó, esa tierra que anduvo, esos personajes que estamos hablando, esa tierra es la que tiene hoy en día, tiene la guerra en toda su extensión, porque la humanidad no ha entendido ni va a entender nunca que las cosas no se buscan por la violencia. Así, mi amigo, mi hermano, para que usted también le quede claro este otro punto, Dios cambió su nombre de Abraham por Abraham. Abraham significa padre de multitudes, y a su esposa Sarai se llamó Sara. En Génesis 5, versículo 6, nos aclara y nos dice, que yo quiero que usted también lo busque donde usted está. Y dice que estas promesas fueron selladas con un pacto. Esta señal fue el pacto de la circuncisión también. Así que Sarai o Sara no podía concebir hijos y le dio a su sierva egipcia, Abraham,
le dio aquella sierva llamada Agar para que tuviera hijos con ella. Pero esto también hay que entender que esto fue algo que sucedió por una desesperación, la falta de fe de la promesa de Dios que se tenía que cumplir, porque el hijo de la promesa era el de Sara, no el de Agar. Entonces aquí vemos que Agar concibió o dio a luz un hijo llamado Ismael. Pastora, vea, nosotros haciendo un recuento y analizando todas esas cosas, ahí estamos encontrando una gran enseñanza. Lo que pasa es que nosotros las pisoteamos. Cuando el Señor le prometió, cierto, que era el padre de multitudes, y cuando le quitó el nombre de Abraham por Abraham multitudes. Abraham multitudes, Abraham sí, miren, multitudes por medio de tu presencia y por medio de tu descendencia. serán bendecidas. Entonces nosotros tenemos, cuando Dios nos habla, y nosotros tenemos que esperar del Señor. Nosotros no tenemos que adelantarnos lo que hizo Sara. Sara le dio la criada, se la dio a Abraham para que tuviera hijos, como ella no lo podía Pero tener. así no era el plan de Dios. El plan de Dios tampoco es de que el hombre tenga su esposa y que vaya a tener familia por fuera porque no la tiene con la esposa. Eso es allá que yo quería llegar. Entonces, cuando nosotros estamos aboliendo el plan de Dios, Dios no se puede manifestar en ninguno de nosotros. Así que un cordial saludo, Dios bendiga sus vidas grandemente. Sesión 1 acabamos de desarrollar y vamos a seguir con la sesión 2 más adelante. La vamos a llevar a ustedes y la gloria sea para Dios por estar aquí compartiendo con nosotros. Pastor Tomás. Para nosotros ha sido un placer de estar con ustedes, llegar a sus corazones, a sus mentes, a sus hogares, y que Dios les bendiga ricamente.